Y leemos la palabra honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice de la siguiente manera. El salmista David, escribiendo, se le atribuye a David este salmo y dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que andare en el camino de la perfección, este me servirá. Lo leemos una vez más. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Quiero hablar esta noche por algunos minutos acerca de la fidelidad que da esperanza. Fidelidad que da esperanza. La Biblia nos enseña que Dios honra a los que le sirven de corazón limpio. ¿Y qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios significa que Él siempre cumple lo que promete. Que Él nunca falla. Que Él nunca nos va a abandonar. Que aun cuando nosotros no siempre entenderemos todo el proceso a través del cual estamos pasando, incluso podemos ser infieles, Dios siempre permanecerá fiel. Diga conmigo, Dios siempre permanecerá fiel. Ahora, esto significa que Dios siempre estará allí para ayudarnos, que Él es digno de mi confianza, que Él siempre hará lo que es correcto. En otras palabras, Dios no miente, Dios nunca se olvida de lo que prometió y nunca se rendirá cuando de ayudarle a usted se trata, de ayudarme a mí. Porque si habrá alguien que siempre creerá en usted y en mí, es Dios. Lo repito, si habrá alguien que siempre creerá en nosotros, es Dios. ¿Cuántas personas le han dicho a usted o ha escuchado que le han dicho a alguien después de haber cometido una falta, un error: me decepcionas? Nunca imaginé que harías tal cosa. Nunca imaginé que llegarías hasta acá. La verdad que me desilusionas. Yo en lo personal lo he escuchado. ¿Cuántas personas han venido por ayuda espiritual? Y uno tiene que escuchar tantas historias. Y dentro de tantas historias hay muchas relacionadas a esta verdad. Porque el ser humano falla, pero Dios nunca falla. Diga conmigo, Él nunca falla. Él se mantiene fiel, Él nunca miente y Él nunca se olvida y nunca se rinde de usted y de mí. Ahora, le decía que es la fidelidad que da esperanza. ¿Qué es la esperanza en sí entonces? La esperanza es la confianza de algo que aún no es, pero que esperamos que suceda. De aquello que aún nosotros no podemos ver. Es esa confianza, esa seguridad en base a algo que esperamos que vendrá o que sucederá. Es creer que aunque ahora las dificultades son reales, yo espero que todo va a cambiar. Yo espero que todo va a mejorar. Eso es esperanza. Es esperar con paciencia y alegría lo que Dios ha prometido. Y esta parte última, como una definición de lo que es la esperanza, a todo ser humano le cuesta. Porque esperar podemos esperar hasta por obligación. Pero esperar con alegría algo que se nos ha prometido, no todos podemos decir, yo soy uno de ellos. Porque si habrá algo que caracteriza al ser humano es la impaciencia. ¿Alguien de los que estamos acá sabe de lo que estoy hablando? O no me diga que usted es de los que se caracteriza por esa paciencia y que sabe y que cuando tiene que esperar lo hace con alegría. Y que cuando la persona a quien esperaba llega tarde, usted le dice gracias por haberme hecho esperar. Todo ser humano por lo regular tiene esa cualidad que no le gusta esperar, se desespera. Pero la esperanza es precisamente esto, esperar con paciencia y alegría lo que Dios ha dicho que prometerá, o lo que Dios ha dicho que sucederá, lo que Él prometió. Entonces nosotros tenemos que saber que por alguna razón
Los hombres de Dios registrados en la Biblia nos enseñan que mientras ellos esperaban, alababan a Dios, cantaban. Seguramente usted ha escuchado la historia del Pentecostés, cuando los discípulos estaban allí en obediencia a lo que Jesús les había pedido. Ellos estaban reunidos, dice, unánimes, pero todos estaban en un mismo sentir. Y dentro de las cosas que ellos hacían era orar y cantar. Otra de las verdades que encontramos en la Biblia es cuando Pablo y Silas están prisioneros. Mientras ellos están siendo maltratados, ellos encontraron un motivo por qué dar gracias a Dios y alabarle. Capítulo 4 del libro de Romanos nos enseña que Pablo, hablando de Abraham, dice que cuando Abraham tuvo que esperar el tiempo que tuvo que esperar la promesa que Dios le había dado, dice que fortalecía su fe alabando a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esperaba con paciencia, pero a la vez se alegraba porque no había perdido de vista lo que Dios le había prometido. ¿Qué necesito yo hacer para poder esperar con paciencia y alegría? Número uno, y indispensable por cierto, es conocer a quien me dio la promesa. Si usted no conoce a Dios, difícilmente podrá esperar con alegría y con paciencia. Pero si usted sabe que Dios le dio esa palabra, no importa el tiempo que pase, usted sabe de que Dios va a cumplir su promesa. Y de eso se trata, de saber que Dios es fiel y que esperar en Él produce esperanza en la vida del cristiano. De regreso al texto leído, el salmista dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Este salmo se le atribuye a David, y que lo escribe justamente después de que él ha empezado a gobernar. Está en el palacio y empieza su gestión de gobierno como rey. Y una de las cosas que David quiere asegurarse es que él va a hacer las cosas bien. Va a gobernar con justicia, con rectitud. Y quiere rodearse de personas que tengan estas cualidades, que sean fieles y que sean rectas. Ahora, pero yendo más adelante a lo que Pablo nos enseña, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, podemos tomar esta referencia de David, que Dios a través de David, lo cual toda la escritura es un reflejo de algo que sucedería, para este tiempo nos sirve en el sentido de entender que Dios es fiel y que Él pone los ojos en aquellos hombres y mujeres que viven una vida recta delante de Dios y que confían en sus promesas. Aun cuando usted y yo entendamos lo siguiente, que no es popular servirle a Dios en medio de una sociedad donde vive de una forma totalmente desordenada, pero usted y yo sabemos que hay una recompensa para quienes le sirven a Dios y esperen en sus promesas. Por eso siempre habrá valido la pena esperar en el Señor y poner nuestra confianza en Él. ¿Cómo se define la fidelidad desde un punto de vista secular? Simple y sencillamente alguien que cumple los compromisos. Pero desde un punto de vista bíblico, fiel es alguien que es verdadero, alguien que es confiable, alguien que es honrado, alguien que es firme e incondicional. Ahora, y si la Biblia dice que Él está buscando personas fieles en la tierra, entonces tendremos que pensar que las características o cualidades de esta persona son aquellos que son verdaderos, confiables, honrados, firmes e incondicionales. Y cuando nosotros pensamos esto, ¿para qué Él está buscando personas fieles en la tierra? Y dice, para que estén conmigo. Le pregunto, ¿será que si Dios está con nosotros, será que habrá algo que nosotros tendremos que enfrentar que Dios no lo pueda solucionar? ¿Qué será lo que nosotros tengamos que enfrentar como dificultad que Dios no la pueda resolver? Y Él dice que Él está buscando personas para poner su mirada sobre de ellos y que estén con Él. ¿Qué significa que Dios ponga su mirada en mí? Cuando nosotros leemos el Salmo 34, leemos a un salmista también que escribe frases tan maravillosas. Cuando dice:
Muchas podrán ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Y el versículo 15 agrega el salmista y dice: porque los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. ¿Qué te quiero decir? Que Dios, cuando pone la mirada en alguien, es para ayudarlo, para asistirlo, para proveerle, para auxiliarle. ¿Habrá ser humano que no haya pasado algún momento de dificultad en la vida ante el cual sienta no poder más ya? Situaciones ante las cuales no sabemos qué decidir. Pero Dios nos está diciendo que cuando Él pone la mirada en nosotros, está allí para auxiliarnos, para ayudarnos, para levantarnos cuando caemos, para proveernos los recursos que necesitamos y para darle dirección a nuestros pasos. Por eso yo creo con todo mi corazón que si habrá decisión sabia que el ser humano puede tomar en la vida, es hacer que Dios sea el centro de su vida, que Él gobierne mi vida, mis emociones, mis sentimientos y todo mi ser. Porque nunca usted y yo perderemos con Dios, porque con Dios siempre se gana. Con Dios nunca se pierde, con Él siempre se gana. Porque Él es el Dios que de la nada puede ser algo y de lo poco puede ser mucho. Él es el Dios que puede guiarnos por el camino del bien. Él es el Dios del cual su palabra habla y dice que su palabra se constituye en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, si tienes a Dios, lo tienes todo, amado mío. Puede que hoy por hoy hagan falta muchas cosas en la vida, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Por eso, cuando nosotros pensamos en este pasaje, cuando Dios dice que Él está mirando, fijando sus ojos, pero en gente fiel y para una finalidad, para que estén con Él. Dios quiere que estemos cerca de Él. Y yo estoy convencido que si Dios está con nosotros, no hay absolutamente nada que en esta vida nosotros tengamos que enfrentar que Él no lo puede resolver por nosotros. Para darle una mirada así rapidito en el Nuevo Testamento, vemos nosotros a una mujer angustiada, desesperada, porque lo único que le queda en la vida es su hijo, su esperanza, su sueño, pero ¿qué cree? Igual ha muerto. Ahora con el dolor de su alma tiene que irlo a enterrar. Vaya que la gente de la comunidad es muy solidaria, está con ella, la acompaña, no la dejan sola en su dolor. Pero le pregunto, ¿qué resuelve en sí el apoyo moral de los demás? Nada cambiaba ante la realidad que esta mujer estaba viviendo. El curso seguía, el tiempo continuaba. Igual ahora tienen que ir a sepultar a este muchacho. Y dice la Biblia, en la historia, usted la encontrará en el capítulo 7 de Lucas, que Jesús se apresuró y llegó a los límites de la ciudad antes que ellos salieran. Y les pidió que detuvieran el féretro, pero se dirige a la mujer y las primeras palabras que Jesús le dijo a la mujer fue: mujer, no llores más. Cualquiera que escuchó a Jesús decir estas palabras seguramente se preguntó, si solamente conociera su historia, ¿no le dirías no llores más? Si solamente supieras que es lo único que a esta mujer le quedaba, era su única esperanza, y que ha muerto y que va a enterrarlo, ¿no le estarías diciendo no llores más? Pero es que Jesús sabía lo que estaba por suceder. La gente veía la realidad. La gente hablaba y pensaba y quizás aportaba por lo que ellos conocían. Pero lo que ellos no conocían es que frente a ellos estaba el dador de la vida, el que le da vida a lo que está muerto. Por eso Jesús le dice a aquel muchacho inmediatamente que se reincorpore, y el que estaba muerto, dice la Biblia, que ahora estaba vivo. Estoy aquí para decirte que hay áreas en tu vida, hay áreas quizás en tu familia, hay áreas quizás en la vida de alguien que hoy por hoy pueda que estén muerta, pero Él puede darle vida. Él trae la esperanza a aquel que cree que todo está perdido. Te dice: recobra tu fuerza, porque hay esperanzas en Cristo. La historia de Jairo no es para menos. Un hombre que, dado a la posición social que tenía, era como para que lo hubiera reconsiderado ir a buscar a Jesús o no. Pero la necesidad, hay un momento
cuando usted y yo como seres humanos, nada y absolutamente nada importa, excepto lo que estamos viviendo. Jairo era un principal, un funcionario público, pero su hija de 12 años está agonizando. ¿Qué importa la posición social? ¿Qué importa cómo me voy a ver? ¿Qué importa lo que la gente vaya a decir? Si es en sí, tal como se me ha dicho que Jesús puede sanarla, pues voy a buscarlo, aunque la gente opine lo que opine. Nunca voy a olvidar ese día. Martes, por cierto. Estoy sentado en la oficina frente al computador cuando mi esposa me llama. Pero cuando escucho su voz me doy cuenta que está llorando. Y le digo, ¿qué pasa? Y ella no me pudo decir claramente, solo escuché cuando me dijo, I'm bleeding, estoy sangrando. Habíamos esperado 8 años, confiando en el Señor que nos iba a conceder la bendición de ser padres. Y cuando por fin hemos recibido la noticia, y han pasado el primer mes, el segundo mes, y estamos en el tercer mes, sucede esto. Recuerdo que le pregunto, ¿dónde estás? Ella me da la ubicación, y ella me dice que se va a mover al hospital que está más cerca donde ella está. Yo le digo, te veo allá. Recuerdo muy bien cuando iba yo en el camino hacia el hospital, traté de ver el velocímetro del carro para asegurarme que no voy corriendo más de la velocidad que debo de hacerlo. Mientras tanto voy pensando cómo orar, qué orar. Y en ese momento me di cuenta que a veces no hay necesidad de muchas palabras. Lo único que yo le dije a Dios ese día fue, Señor, ¿qué hay de lo que nosotros estamos viendo que tú no lo sepas? ¿Qué puedo decirte que tú no sepas? Solo le dije una cosa, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Fue todo lo que le dije al Señor. Y en eso iba meditando y pensando. Pero también aproveché ese momento para hacer una valoración de tantas cosas. Y me di cuenta de que absolutamente nada tenía valor en ese momento, excepto lo que estábamos viviendo. Estoy hablando desde una experiencia personal. Para cada persona puede que la realidad sea diferente. Para Jairo era lo que era, su hija. Algo que no hay forma de expresar el amor que un padre tiene por sus hijos o lo que un hijo representa para un padre. Por eso, en esos momentos, cuando te encuentras en encrucijadas donde no hay mucho por hacer, pero solo depender de Dios, te das cuenta de que la fidelidad de Dios es para todo aquel que le cree y confía en Él. Por eso yo estoy aquí para decirte, nunca dejes de confiar en Dios. No importa cuán grave sea la realidad, no importa cuán desventaja puedas sentir estar hoy por hoy. Si Dios está contigo, Dios va a hacer el milagro. Si Dios está contigo, todo va a estar bien. Si Dios está contigo, vas a tener paz en medio de la tormenta. Si Dios está contigo, vas a poder sacar un canto en medio del dolor y la aflicción. Si Dios está contigo, vas a encontrar un motivo por qué celebrar y por qué darle gracias, porque Dios no se olvida de quienes en Él confían. Lo que no entendemos ahora es cierto, produce lágrimas, pero fiel es Dios que Él guardará a los quebrantados de corazón, como dice el Salmo 34, versículo 18. Por eso su palabra dice que Él pondrá su mirada en los fieles. Para que Dios ponga su mirada en mí, para que Dios me quiera tener con Él, porque dice para que estén conmigo. Aquí hay un requisito y es que hay que ser fieles. Dios quiere que usted y yo estemos con Él, y para ello tenemos que vivir una vida en santidad, una vida agradable delante de Dios. Amado mío, la palabra claramente dice que el deseo de este mundo, los placeres de este mundo, los deseos de la carne pasan, pero el que hace la voluntad del Padre, ese tiene que prepararse, porque los ojos del Señor estarán sobre de él. Y si el Señor está contigo, aun cuando la mar esté embravecida, la mar tendrá que calmarse. Aun cuando el problema esté agigantado, tendrá que disolverse, porque Dios va a proveer una salida aún en medio de la aflicción. Por eso vale la pena confiar en el Señor y saber que la fidelidad de Dios da esperanza
a los que en Él confían. Número 2, la Biblia dice que Dios honra a los que le sirven fielmente en todas las áreas de su vida. Y aquí hay un dilema, aquí hay un problema que muchos cristianos han malinterpretado. Porque servirle a Dios, serle fiel a Dios, es en todas las áreas de la vida, no solo en lo que me conviene o en lo que yo entiendo o en lo que yo puedo. Es en todo, lo diga conmigo, en todas las áreas de la vida. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, el Señor nos dice que Él quiere que nosotros le rindamos cuerpo, alma y espíritu. O sea, todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, todo hay que rendirlo a Él. Cuando nosotros obedecemos al Señor y nos esforzamos en hacer esto, prepárese, porque Dios va a empezar a ministrar, a proveer y a hacer cosas que muchos no lo van a entender. Y hasta para usted y para mí seguramente va a ser un tanto inexplicable, pero cuando Dios obra, Dios obra. Escuchaba al pastor Ponce esta mañana mientras estábamos en la iglesia allá en el South Houston. Hablaba de una persona en particular, que esa persona se esfuerza por honrar a sus padres y proveerles. Y hablaba de un proyecto que sus padres estaban haciendo en su natal Honduras y algunas cosas. Pero esta persona hasta buscó dinero prestado para poder sacar adelante el proyecto de sus padres. Porque, claro, sus padres es una prioridad para él. Inesperadamente un día, mientras está, creo, echando combustible en su vehículo, el punto es que en el estacionamiento se encuentra un sobre. Él va a ver de qué se trata, lo abre y tiene $1,300 adentro, en la calle. Es que Dios obra de formas misteriosas, milagrosas, inexplicables. Dios puede hacer eso contigo, con todo aquel que pone las prioridades correctas en su vida, donde Dios es lo más importante y los mandamientos de Dios a través de su palabra. Por eso el salmista David en el Salmo 37, verso 25 dice: joven fui y he envejecido, pero puedo decirles algo, dice David, en los años de vida que Dios me ha permitido vivir, gente, yo he visto de todo, menos una cosa: a un justo desamparado o a su simiente que esté mendigando pan. He visto gente nacer, he visto gente morir. He visto de todo en esta vida, menos una cosa, dice David: a un justo desamparado y a su simiente que esté mendigando pan. Y agrega algo todavía el salmista y dice: sino que su descendencia será de bendición aún. Por eso yo creo firmemente que cuando nosotros le somos fieles a Dios y le servimos en todas las áreas de nuestra vida que nos sea posible servirle, seguro estoy que veremos la fidelidad de Dios. La verá usted personalmente y la verá a través de sus hijos y a través de los hijos de sus hijos, porque la Biblia dice que su descendencia será de bendición para otras generaciones. Le pregunto, ¿será que vale la pena servirle al Señor? ¿Será que vale la pena serle fiel al Señor? No he visto un justo desamparado, ni a su simiente que esté mendigando pan. Y dice David: en todos los años de mi vida he hecho esta observación y he visto de todo menos esto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Es que la fidelidad de Dios, amado mío, la fidelidad a Dios es más que obediencia, o es más que una cuestión moral. La fidelidad de Dios es el sello y la garantía de Dios mismo, que Él hará todo lo que Él ha prometido en la vida de quienes viven conforme a su palabra. Lo repito, la fidelidad de Dios es el sello de garantía que si hacemos lo que Él nos pide, Él también hará y cumplirá lo que Él prometió. Y una de las cosas que usted y yo, quizás los que somos padres de familia, más le pedimos al Señor, no es tanto por nosotros, sino por nuestros hijos. Usted puede tener paz y puede descansar en el Señor y saber que Dios cumplirá su promesa en ello, porque usted vive fiel para Él, vive para Él y le sirve para Él. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en estos 66 libros y en sus 40 autores,
Pero si pensamos en todos los personajes registrados dentro de estos 66 libros, son muchísimos, ¿verdad? ¿De cuántos de todos estos personajes Dios en sí habla de ellos refiriéndose que eran fieles? ¿Sabe que no de muchos? ¿Que Dios se refiere a ellos que eran fieles? No de muchos. Pero quiero que veamos cuando menos 2 personajes esta noche, de esos de quienes Dios se refirió que eran fieles a Él, y las cosas que Dios hizo con ellos. Porque el principio está, versículo 6 nuevamente: mis ojos pondré sobre ¿quiénes? Sobre los fieles. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Y si Dios está contigo, todo va a estar bien. Si Dios está contigo, las preguntas que tengas, Él tiene las respuestas. Si Dios está contigo, la necesidad que estés cruzando, Él tiene la provisión. ¿Qué es lo que puedas necesitar que Él no lo pueda tener? Ahora, Él quiere fijar sus ojos en ti para que tú puedas vivir ese propósito. Pero vea, Daniel capítulo 6, verso 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para bendecir a Daniel. ¿Así dice? ¿O no, verdad? ¿Para qué buscaban ocasión ellos? Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era ¿qué cosa? ¿Cómo era Daniel? Cuando el hombre y la mujer es fiel delante de Dios, la gente podrá tratar de acusarte. Es lo que estaban tratando de hacer con Daniel. La gente podrá tratar de señalarte, pero no encontrarán ocasión si Dios está contigo, porque dice: los fieles, yo estaré con ellos. Y procuraron y no encontraron falta, y ningún vicio fue hallado en él, ninguna falta. Pero ¿sabes qué pasó con Daniel? ¿Quieres saber qué pasó con Daniel? Dice la Biblia que Dios, en este mismo capítulo 6, Dios le dio un espíritu superior. Y por causa de esas habilidades que Dios le dio, el rey lo puso como el jefe de todo su gobierno. Mientras otros querían hacerlo caer, mientras otros querían hacerlo ver mal, Dios se encargó de sacarlo del anonimato y de ponerlo por cabeza de todo, porque Dios es fiel y Él honra a los que le honran. Pregunto, ¿será que vale la pena servirle al Señor? ¿Será que vale la pena serle fiel a Dios? Oh, amado mío, hay una recompensa grande para quienes le son fieles al Señor. Hebreos capítulo 3, verso 5. Hebreos 3, 5. Dice la Escritura, hablando de Moisés, otro hombre de quien Dios dice a través de la palabra que era fiel. Usted y yo sabemos que la vida de Moisés no fue tan práctica. Él empezó desde que nació bregando con diferentes situaciones. La amenaza de muerte, su madre lo escondió y después de ello tuvo que salir huyendo, creció sin sus padres, tuvo que salir huyendo al desierto. Estando en el desierto, allá Dios fue y lo buscó y lo encontró. Porque vio a un pueblo que clamaba, diga conmigo, había un pueblo que clamaba. Y el pueblo clamaba desesperadamente por un milagro. Y el pueblo no podía más ya. Permítame decirle que el estado actual de nuestra sociedad es muy parecido al estado en el cual se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, oprimido, sin esperanza, sin voz, sin mucho por hacer. Hoy por hoy hay muchas familias destrozadas, heridas, con los corazones rotos, porque no ven horizonte seguro, porque para donde quiera que vean, ven un tipo de problemática. Esa es la realidad actual. Cuando usted va a la data de los crímenes que surgen en nuestra ciudad, usted se sorprende. Claro, la prensa rara vez nos habla, y si nos habla, habla los que son más relevantes, y se dice que solamente se habla apenas un 4% de todo lo que en realidad sucede.
Pero la realidad es difícil, es muy, pero muy complicada. Hay situaciones, hay ciudades, hay barrios en este país donde la situación es escalofriante. Esa es la realidad social que estamos viviendo. Entonces, para donde nosotros veamos, hay diferentes tipos de problemas. Entonces la gente está desesperada. Pero ¿sabes una cosa? Dios también ha preparado instrumentos, medios para ayudar a esta gente que está en esta situación. Y la iglesia es ese ente que Dios ha preparado, porque solo la iglesia tiene el mensaje que conecta el cielo y la tierra por medio del evangelio de Jesucristo, porque solo Jesucristo puede salvar al ser humano. Por eso la iglesia tiene que correr con este mensaje, porque es un mensaje que transforma, mensaje que cambia, mensaje que da esperanza, mensaje de vida a todo aquel que lo cree. Entonces Israel está desesperado y Dios habla con un Moisés y lo envía a Egipto. Si me pueden ayudar con ese capítulo 3 de Hebreos 3:5, porque aquí habla algo poderoso de Moisés, que es lo que yo quiero que usted y yo veamos. Dice que Moisés, a la verdad, era fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonios de lo que se iba a decir. Me gusta esa palabra que aparece acá, diga conmigo, testimonio. Es que hay un momento cuando usted y yo tenemos que saber que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Nuestro testimonio tiene más peso de lo que usted y yo podamos decir. Por eso cuando nosotros vemos este pasaje, Dios está llamando a alguien procesado ya por el desierto mismo para una misión de un pueblo que está desesperado. El problema es que hoy en día nosotros los cristianos, gran parte de la cristiandad, somos cristianos almáticos que dependemos de las emociones, de todo aquello que nos haga sentir en X estado anímico. Pero la Biblia dice que el evangelio de Jesucristo no es precisamente es algo emotivo o anímico, sino de convicciones. Es por lo que creemos y no por lo que sentimos. Por eso el hombre y la mujer de Dios que entiende el evangelio y a qué ha sido llamado, va a predicar a tiempo y fuera de tiempo, va a interceder en todo tiempo, no solamente cuando hay una necesidad, porque aun cuando yo no la estoy viendo físicamente, afuera alguien está llorando. Por eso Dios manda a un Moisés, a alguien que ha sido procesado y que su testimonio tiene un peso que va más allá de cualquier palabra. La pregunta obligada para todos nosotros es: ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Qué dicen mis vecinos de mí? O no vayamos muy lejos. ¿Qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dicen mis hijos de mí? Ese es el testimonio que pesa. El testimonio, o mejor dicho, la conducta que yo vivo en mi vida privada ante aquellos que me conocen, ante aquellos que comparten conmigo. Y la Biblia dice que el testimonio hablaba por Moisés. ¿Nuestro testimonio está hablando por nosotros? Y si no, que Dios nos ayude. Pero hay esperanza, porque todos podemos empezar hoy a hacer las cosas como a Dios le agrada, y nuestro testimonio se convertirá en un mensaje que hable a aquellos que aún no le conocen. Por eso es que siempre habrá valido la pena serle fiel a Dios. Le dije fidelidad que da esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. Sí, es que Dios cuenta con usted. Dios cuenta conmigo. Dios está viendo al que sufre, pero lo está viendo a usted como el puente que va a ser la conexión entre la realidad y la esperanza. Lo repito, usted y yo en Cristo somos ese puente que conectamos la realidad que la gente está viviendo con la esperanza de una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso tenemos que ir y alcanzarlo. Me gusta muchísimo lo que el Señor Jesús en Juan 12:26 habla y dice que aquellos que les sirven, dice, mi Padre les honrará. Porque yo le dije que la fidelidad de Dios es tal que le honra a los que le sirven íntegramente. Por eso es que vale la pena servirle al Señor. La Biblia dice que nuestro Dios los honrará. Todos en la vida enfrentamos problemas de alguna manera u otra, familiares, económicos, emocionales. ¿Cuántas familias hoy por hoy sufren la realidad
donde muchos se han preguntado, ¿qué estaba viendo cuando me casé con esta persona? ¿Dónde tenía la mente cuando tomé esta decisión? Digo esto porque yo lo he escuchado de algunas personas arrepentidas por esa decisión. Otros son más sinceros y dicen, pastor, si no fuera por los hijos que tengo, yo a tiempo me hubiese separado de esta persona. Qué triste que se llega a un estado donde el sufrimiento es real y el compromiso pesa más. Pero el matrimonio, Dios no lo diseñó para soportarlo, sino para disfrutarlo. Pero ¿qué es lo que lleva a un estado de tanta herida, de tanto malestar? Son esas cosas que durante el día a día nosotros hacemos, a veces con conciencia y a veces inconscientes, pero igual causan heridas. Por eso, a esos que se encuentran en ese estado, el Salmo 34, el versículo 18, me encanta este pasaje a mí. Si me puedes ayudar, el Salmo 34, versículo 18, el Señor dice en la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pero la palabra quebrantado, en este caso, lo que la Biblia está diciendo, aquellos que tienen el corazón triturado, aquellos que tienen el corazón machacado, dice otra traducción, aquellos que tienen el corazón ya hecho pedazos por causa de lo que día con día viven. Yo quiero que sepan que aun cuando esa sea la realidad, yo estoy cerca de ustedes, dice el Señor. Oh, amado mío, no importa las heridas, no importa el dolor, no importa la tragedia, en Dios hay esperanza, en Dios hay sanidad, en Dios hay restauración, porque Él dice, cercano está Jehová. Él no está distante de ti, Él está cerca de ti y está para ayudarte, está para auxiliarte, está para sanarte, está para proveerte una salida, porque en Dios, aún lo que está muerto puede retomar vida. Por eso, las dificultades, cuales sean, en Dios tienen una salida. Puede que sean económica, puede que sea con tu salud, puede que sean problemas legales, problemas migratorios. Yo no sé la realidad que estás viviendo, pero estoy aquí esta noche para decirte de parte de Dios, descansa en el Señor, que Él proveerá una salida. Descansa en el Señor, porque Él proveerá una salida. Descansa en el Señor, porque Él proveerá una salida. Yo no lo entiendo, pero Dios lo hará, porque Él ha dicho que el Señor es fiel y no miente a su promesa. Por eso, la fidelidad de Dios, diga conmigo, es para todos. Para todos los que le son fieles. Para los todos que viven para Él y se guardan. Último punto, la fidelidad de Dios se refleja para aquellos que son generosos. Aquellos que por encima de lo que pueden estar viviendo entienden que Dios ha sido tan bueno con ellos. Y ellos no escatiman esfuerzo. Es más, se esfuerzan aún más de lo que sus condiciones les permiten. Pero ellos honran a Dios con lo poco o con lo mucho. Porque ellos saben que esta no es una opción. Este es un principio de vida, honrar a Dios con nuestros bienes. Yo sé que esto no asienta bien a algunas personas. Pero yo no estoy aquí para convencer a nadie. Estoy aquí para testificarles lo que a mí se me enseñó desde que era niño, y he visto la fidelidad de Dios. No me la han contado. He visto a Dios proveer, he visto a Dios suplir, he visto a Dios hacer cosas que no se procesan con la mente, pero se creen en el Espíritu. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 en adelante, si me pueden ayudar. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 en adelante. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto a mí me suena que no es algo automático. Aquí hay mucho que aprender al fijar la mirada en esa primera línea solamente del texto. Acontecerá, o sea, no es algo inmediato, es algo que va a suceder, es algo que vendrá.
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, aquí tiene que haber una intención. ¿Para qué yo tengo que escuchar la voz de Dios? Para guardar y poner por obra. Pero ¿cuál es la actitud al momento de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Atentamente. ¿Se da cuenta de cuántas enseñanzas tenemos en esa primera línea del texto? Por cuestión de tiempo no voy a ahondar en todos estos detalles, pero solo en esa primera línea del texto nosotros pudiésemos desarrollar una clase de unos 45 minutos para explicar con detalle qué hay detrás de esta gran verdad. El Señor quiere que nosotros tengamos una disposición, pero también una intención. Disposición para escuchar, la actitud correcta, pero la intención de aplicar. Y cuando nosotros hacemos todo esto, entonces sucederá lo que Él ha prometido, pero no es algo automático. El problema es que gran parte de los cristianos hoy en día creen que esto es algo automático, que por creerlo, por recitarlo, se va a cumplir en mi vida. Amado mío, temo en decepcionarte o en desilusionarte. La Biblia no es como esas cositas, mejor dicho, las promesas de la Biblia no son como esas cositas de galletitas fortunas que sacas en los restaurantes asiáticos que te dicen lo que va a suceder. No, tienes que aplicar los principios, tienes que tener un cambio de vida, tienes que tener una actitud, tienes que tener una intencionalidad, tienes que tener la valentía de saber esperar con Dios. Y cuando esperas en Dios, hazlo con alegría, porque sabes que quien te lo prometió es fiel. Y dice el Señor que cuando tengamos esta actitud, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces el Señor nos habla de un principio. Por eso cuando vamos al capítulo 3 del libro de Proverbios, versículo 9, el Señor habla del principio de la generosidad, de la abundancia, como resultado de ser generoso. Repito, habla del principio de la abundancia como resultado de ser generoso. Pero nosotros queremos los resultados antes del proceso, antes del principio. Estoy escribiendo un mensaje para los jóvenes que se llama Lo que nadie vio. Sí, porque nosotros vemos los resultados, vemos lo que está sucediendo ahora, vemos la recompensa, pero el proceso para haber llegado ahí, eso no todos lo vieron. Y eso es lo que pesa. Eso es lo que cuenta. Por eso tienes que saber. Versículo 9 de Proverbios 3. El Señor dice: honra a Jehová con tus bienes. Este es el principio. La respuesta o la recompensa o el resultado del principio es que tus graneros serán llenos. Le pregunto, ¿cuántos quieren tener abundancia? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, pero el principio está en aprender a honrar. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Que Dios en el principio de la honra no establece un monto, es la actitud del corazón. Tú determinas de qué forma lo haces. En el campo, en nuestros países de origen, la generosidad, la alegría de la gente, la devoción y de la forma como ellos tratan de poner este principio, fíjense que muchas veces es agarrar uno de los pollos o una de las gallinas que hay en el patio de la casa y llevarla y compartirla con alguien a quien ellos aprecian y estiman. Y créame, delante de Dios esto tiene un gran peso, porque Dios sabe que esa es la posibilidad que ellos tienen. Dios sabe que esa es la posibilidad que ellos tienen y no están escatimando. Por eso cuando el Señor vio a aquella viuda, piense, por alguna razón aparece en esta palabra viuda. Y para entender bien el pasaje, qué significa, el por qué el Señor hace referencia, que Él se fijó en la moneda que esta mujer depositó en el ofrendario, es porque primero hay que prestarle la atención a la primera palabra, el estado, lo que esta mujer la define, quién es en ella, su identidad. ¿Y quién era ella? Una viuda. ¿Y quiénes eran las viudas de aquel entonces? Gente desamparada, gente que no tenía nadie por ella. Pero esta mujer, aun cuando ella no tiene esperanza que alguien le va a dar y alguien le va a suplir, lo único que tiene no escatima en depositarlo como ofrenda, porque ella conocía que el Dios al cual ella le estaba ofrendando le devolvería mucho más de lo que ella estaba dando. Por eso el Señor está diciendo a aquellos que hacen un esfuerzo,
A aquellos que aun cuando les quizás para ellos esto es vital, pero me ponen a mí primero, a eso dice el Señor, yo los voy a honrar, a eso yo los voy a bendecir. Por eso, cuando nosotros le somos fieles a Dios en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, prepárese, porque Dios nos va a bendecir, porque Él es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. La generosidad no es solo un acto, es una expresión de fidelidad y de confianza al Dios que provee. Y termino con esto. Lucas 6:38. La Biblia declara y dice que Dios bendice a los generosos y a los fieles, y de la forma como lo hace. El versículo 38 de Lucas capítulo 6 declara y dice: dad y se os dará. Y dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando. A aquellos que dan. ¿Alguno de ustedes de casualidad vivió en la zona de... Bueno, es que el asunto es que la mayoría son mucho más jóvenes que yo. Y cuando yo era un niño, un adolescente, la forma como no se trataba tanto con libras o con peso como ahora, ¿no? 50 libras, 100 libras, antes eran medidas. ¿Alguno de ustedes sabe de qué estoy hablando? Hay unos 2, 3 acá que somos de la vieja escuela, entonces nos entendemos, pues. Entonces, antes no existían, no se trabajaba tanto por peso, sino por medidas. Entonces, por eso dice, se te dará una medida buena, dice llena, pero esto sé que todos lo van a entender. Cuando usted llena un costal de X producto, llámese de semilla, usted lo puede tener hasta arriba. Pero si usted lo agarra de los extremos y lo levanta, lo suspende y lo deja caer 2, 3 veces, ¿será que eso libera un espacio todavía? Y eso es lo que el Señor está diciendo. Yo no te voy a dar en apariencias, te voy a dar en esencia. Porque en apariencia esto está lleno, pero si tú lo aprietas, si tú lo remeces, lo sacudes, esto va a asentarse a un punto que va a liberar espacio. En otras palabras, cuando otros vean que tú tienes un costal lleno, pero que ha sido remecido y apretado, cuando tú lo pesas, pesará más que el otro que en apariencia está lleno. Eso es lo que el Señor está diciendo. A aquellos que son generosos, yo les voy a dar a un punto que no solamente va a ser cuestión de apariencia, sino también va a ser esencia, porque Dios, hermano mío, Dios excede las expectativas de aquellos que en Él confían incluso. Cuando se trata de darle a Dios, y este texto a mí me gusta, y Pablo lo expresa de una forma tan clara y tan práctica cuando dice: el que siembra generosamente, abundantemente segará. Pero entiendo que hoy por hoy muchas personas piensan primero en su realidad con relación a lo que a Dios quieren darle. Pero a usted que piensa así, solo quiero darle 2 referencias bíblicas. Ejemplo de ello: Noé, cuando salió del arca. Imagínese usted, con relación a todos los animales que murieron en el diluvio, ¿cuántos serían los animales que Noé pudo meter en el arca? Mínima la cantidad, ¿verdad? Con relación a los que quedaron afuera. Pero cuando Noé sale del arca, después de que el diluvio y todo ha sucedido, ¿qué es lo primero que Noé hace? Preparar un altar y sacrificar algo de lo que había poco. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios había sido tan bueno y que no podía desaprovechar la oportunidad más que honrarle dándole algo aun cuando había poco. Esa es la actitud que nosotros debemos de pensar y considerar, al igual que la viuda. De lo poco lo dio todo. Noé de lo poco sacrificó porque entendía que Dios era bueno y no podía él desaprovechar la oportunidad. Por eso, amado mío, no esperes tener abundancia para darle a Dios. La Biblia dice que quien en lo poco le es fiel, en lo mucho Él le pondrá. Yo sé que hablar de este tema a muchos quizás no les asenta bien, y también sé de la cantidad de críticas que esto fomenta en otras personas. Pero si la Biblia a mí me dice que esto es así, amado mío, yo tengo paz y yo escucho a Dios antes que la crítica. Yo escucho a Dios antes que los doctos, porque yo sé que al final del día Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a su verdad. Conclusión: recuerda, Dios
nunca se olvidará de todo lo que tú has hecho en su obra. Lo dice el Salmo 20. Por eso vale la pena serle fiel a Dios. El hombre y la mujer que le ha sido fiel a Dios puede descansar aun cuando su mundo a su alrededor todo se complique, porque sabe que Dios nunca lo va a desamparar. Hoy Dios a usted y a mí nos recuerda que su fidelidad no depende de las circunstancias, porque Él es fiel en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Si su familia hoy por hoy está pasando por una crisis, recuerda que Él es fiel para restaurar. Si está pasando por un problema financiero, de escasez económica, Dios es fiel para proveer. Si estás pasando por un problema de salud, Él ha prometido que Él es el Dios sanador y Él puede sanarte. Cual sea tu necesidad, Él es fiel y puede ayudarte. Él abre puertas de oportunidad a aquellos que en Él confían y que esperan en sus promesas. Decide hoy permanecer fiel a Dios, incluso en medio de las pruebas. Exprésale tu confianza a Dios con un canto, con palabra, pero también con tu generosidad. Recuerda, cree en Dios y Él nunca te desamparará. Su fidelidad traerá bendición hasta que sobreabunde, como dice la palabra. Por alguna razón el Señor dice, probadme en esto. Cuando el Señor nos dice de eso, de esa forma, es porque usted y yo debemos de considerar qué hay detrás de esto. Y yo creo que vale la pena serle fieles a Dios.